Isabel Méndez, una geóloga de 45 años, realizaba un estudio de impacto ambiental en una remota zona boscosa de la Patagonia Argentina, esa fría mañana de abril de 2023. El viento silbaba entre los árboles centenarios y el aire olía a tierra húmeda y pino. Su equipo de drones exploraba una sección inexplorada del terreno. Ella estaba allí para asegurar que el proyecto minero no afectara ecosistemas sensibles. Su mente estaba concentrada en los datos que el dron enviaba a su tableta. Fue entonces cuando la imagen en la pantalla del dron parpadeó. Una anomalía térmica. Al principio, Isabel pensó que era un error del sensor o quizás un animal grande. Pero cuando la señal se hizo más fuerte y el dron se acercó, Isabel vio una estructura, una pequeña cabaña, camuflada bajo ramas y follaje. Parecía haber estado allí por décadas. La nieve y la vegetación la habían ocultado del mundo. Isabel sintió una punzada de curiosidad y preocupación. Aquella cabaña no aparecía en ningún mapa. Lo que había encontrado había estado allí durante 22 años. La madera de la cabaña estaba carcomida por el tiempo, pero la estructura se mantenía sorprendentemente intacta. Y lo más perturbador, junto a la cabaña, Isabel notó restos de lo que parecían ser viejas mochilas escolares, casi desintegradas. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de más de 2 décadas que había atormentado a la pequeña ciudad de San Julián. Isabel no tenía idea de que esa mañana ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de descubrir había permanecido oculto por 22 años, esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de más de 2 décadas finalmente sería expuesto. San Julián nunca sería lo mismo después de ese descubrimiento. Era el otoño de 2001. Un aire fresco y vibrante anunciaba el cambio de estación en la Patagonia. La pequeña ciudad de San Julián, conocida por su tranquilidad y sus paisajes naturales, se preparaba para el invierno. La escuela secundaria local, la Preparatoria del Sur, organizó una excursión anual. Era una tradición que los alumnos de último año exploraran los bosques cercanos. Esta vez, el destino era el Parque Nacional Los Glaciares. El viaje prometía ser una aventura educativa y memorable. Entre los alumnos se encontraban 6 jóvenes, todos ellos llenos de vida y expectativas. Sofía Castro, la más brillante de su clase, soñaba con estudiar medicina. Manuel López, el líder natural del grupo, siempre buscaba nuevas aventuras. Carla Pérez, una artista en ciernes, llevaba su cuaderno de bocetos a todas partes. Diego Torres, el deportista, disfrutaba de la naturaleza. Laura Jiménez, la más tranquila, amaba leer bajo los árboles. Y finalmente, Pablo Ruiz, el bromista del grupo, siempre dispuesto a hacer reír a los demás. El profesor de biología, el señor Martín Romero, un hombre de 58 años con barba canosa y ojos amables, era el encargado de la excursión. Él había guiado innumerables viajes de campo a lo largo de su carrera. La mañana del 23 de octubre de 2001, el autobús escolar partió de San Julián. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Los alumnos estaban emocionados, cantaban canciones y contaban chistes. El señor Romero sonreía, observando la alegría de sus estudiantes. Llegaron a la entrada del parque poco antes del mediodía. El plan era sencillo, una caminata de 3 horas por un sendero marcado. Luego, un picnic y un taller de observación de aves. Volverían a la ciudad antes del anochecer. Pero algo salió mal. Alrededor de las 2 de la tarde, durante la caminata, el grupo se detuvo para descansar junto a un arroyo. El señor Romero revisó el mapa. Notó que Sofía, Manuel, Carla, Diego, Laura y Pablo no estaban con el resto del grupo. Pensó que se habían adelantado un poco. Mandó a otro alumno a buscarlos, pero no los encontraron. El señor Romero comenzó a preocuparse. Gritó sus nombres. El viento se llevó sus voces. La búsqueda inicial fue caótica. El señor Romero y los demás alumnos revisaron el sendero. Caminaron en círculos. Gritaron una y otra vez. Pero no hubo respuesta. La tarde avanzó. La temperatura bajó drásticamente.
El temor se apoderó de todos. Al anochecer, la policía del parque y los guardaparques se unieron a la búsqueda. Patrullas enteras peinaron la zona. Los padres de los 6 alumnos llegaron al parque. Sus rostros estaban llenos de desesperación. La noticia de la desaparición se extendió rápidamente. San Julián estaba en shock. ¿Qué había pasado con los 6 jóvenes? Nadie tenía una respuesta. La lluvia comenzó a caer, haciendo la búsqueda aún más difícil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. La desaparición de los 6 alumnos de la Preparatoria del Sur se convirtió en el misterio más grande de San Julián. La policía local, con el apoyo de fuerzas federales, realizó una de las búsquedas más extensas en la historia de la región. Helicópteros, perros rastreadores y voluntarios peinaron cada centímetro del parque. Sin éxito. No había rastro de Sofía, Manuel, Carla, Diego, Laura ni Pablo. La teoría oficial fue que se habían perdido y sucumbido a las inclemencias del tiempo. Pero muchos no lo creyeron. Sus padres nunca perdieron la esperanza. La ciudad de San Julián quedó marcada por la tragedia. La Preparatoria del Sur instaló un pequeño monumento en memoria de los jóvenes. Cada aniversario de la desaparición, las familias se reunían en silencio, compartían el dolor y la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué les había pasado a sus hijos? La vida continuó, pero la sombra del misterio nunca se desvaneció por completo. Los años pasaron. 22 años. La gente se acostumbró a vivir con la incertidumbre. Pero la verdad estaba escondida. Mientras el mundo los daba por perdidos, los 6 jóvenes luchaban por sobrevivir en un lugar inimaginable. La verdad era mucho más oscura. Después de separarse del grupo, los 6 estudiantes no se perdieron. Fueron guiados por una figura que conocían y en quien confiaban. El señor Martín Romero, el profesor de biología. Él no los abandonó. Los llevó intencionalmente por un sendero diferente. Les dijo que tenía una sorpresa para ellos, una expedición especial, un lugar secreto. Los jóvenes, emocionados por la aventura, lo siguieron sin dudarlo. El señor Romero los condujo a la cabaña oculta que Isabel Méndez encontraría 22 años después. El señor Romero no era el profesor amable que todos creían. Él era un ideólogo, un hombre con creencias extremistas sobre la sociedad y la educación. Creía que el mundo exterior estaba corrompiéndose, que los jóvenes necesitaban ser salvados de esa corrupción. Había planeado esto durante años. La excursión era su oportunidad. Eligió a Sofía, Manuel, Carla, Diego, Laura y Pablo por sus cualidades, su inteligencia, su liderazgo, su creatividad, su fuerza. Quería moldearlos, convertirlos en los cimientos de una nueva sociedad, su utopía personal. Dentro de la cabaña, el señor Romero había preparado todo. Provisionó alimentos no perecederos, un sistema de recolección de agua y libros. Muchos libros. Les dijo a los jóvenes que estaban en un lugar seguro, que el mundo exterior se estaba desmoronando, que ellos eran los elegidos. Al principio, los jóvenes estaban confundidos, tenían miedo, querían volver con sus familias, pero el señor Romero era manipulador, un maestro en el arte de la persuasión. Les hablaba de un futuro glorioso, un mundo donde ellos serían los líderes. Pasaron los días, luego las semanas. El señor Romero controlaba cada aspecto de sus vidas. Les enseñó habilidades de supervivencia. Les impuso un régimen de estudio estricto. Les lavó el cerebro. Les hizo creer que el mundo exterior los había olvidado, que sus familias no los buscaban, que estaban mejor allí, aislados. Manuel, el más rebelde al principio, intentó escapar varias veces, pero el profesor lo disuadió con amenazas sutiles. Amenazó con hacerle daño a los demás. Los jóvenes estaban atrapados, prisioneros de una ideología, prisioneros de un hombre. El señor Romero les leía historias de grandes líderes y pensadores. Les proyectaba videos viejos sobre la caída de civilizaciones. Usaba la oscuridad del aislamiento para sembrar miedo y lealtad.
Les decía que el caos se extendía por el mundo, que afuera la gente vivía sin propósito. Él les estaba dando un propósito superior. Los jóvenes, privados de contacto con el exterior, comenzaron a creerle, comenzaron a depender de él. Se convirtieron en sus estudiantes perfectos, completamente adoctrinados. La verdad estaba enterrada bajo la manipulación. Una manipulación que duraría más de 2 décadas. La persona que finalmente desenterraría la verdad no era un investigador, ni un familiar. Era la misma Isabel Méndez, la geóloga, quien, sin saberlo, tenía una conexión indirecta con el caso. Isabel había crecido en una ciudad vecina a San Julián. Había escuchado el misterio de los 6 alumnos desaparecidos muchas veces. Era una leyenda local, una historia triste que se contaba en voz baja. Nunca imaginó que su trabajo la llevaría a desentrañar ese enigma. Después de encontrar la cabaña y los restos de las mochilas, Isabel contactó a las autoridades. La policía de San Julián reabrió el caso. El hallazgo era significativo y perturbador. Un equipo forense se desplazó al lugar. Comenzaron a examinar la cabaña y sus alrededores. Lo primero que encontraron dentro de la cabaña fue un diario escrito a mano. La letra era de Sofía Castro, la más brillante de los estudiantes desaparecidos. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo. Pero el contenido era explosivo. El diario de Sofía Castro era un testimonio de su cautiverio. Relataba el engaño inicial del señor Romero, la confusión de los primeros días, el miedo, luego, la lenta y dolorosa manipulación. Sofía describía cómo el profesor les lavó el cerebro. Les hizo creer que estaban en un refugio seguro de un mundo apocalíptico. Detalló las lecciones diarias, las historias distorsionadas, la vigilancia constante. También describió la frustración de Manuel al intentar escapar, la forma en que Carla dibujaba en las paredes para mantenerse cuerda, las lecturas silenciosas de Laura, los chistes forzados de Pablo para aliviar la tensión, la perseverancia de Diego. Lo más impactante del diario de Sofía fue la revelación de la muerte del señor Romero. Había ocurrido hacía solo unos meses. El profesor, ya anciano y enfermo, había fallecido en la cabaña. Los jóvenes lo enterraron en una tumba improvisada cerca del refugio. Sofía escribió que, a pesar de todo el adoctrinamiento, la muerte de Romero los había liberado de una manera extraña. Despertó en ellos una chispa de la verdad, la oportunidad de escapar. Pero estaban debilitados, desorientados, y sin saber cómo volver al mundo que el profesor les había pintado como un infierno. El diario de Sofía era una pieza clave, pero no era la única evidencia. En la cabaña también se encontraron pertenencias personales de los otros 5 estudiantes. Pequeños objetos que confirmaban su presencia allí durante todo este tiempo. Un viejo reloj de Manuel, un lápiz de grafito de Carla, un libro de poemas de Laura, un pequeño balón desinflado de Diego, un juego de naipes de Pablo. La verdad estaba saliendo a la luz. Después de 22 años, un secreto increíble estaba a punto de ser expuesto. La expectativa por la revelación completa era enorme. El hallazgo del diario de Sofía y las pertenencias de los estudiantes causó un terremoto en San Julián. La policía no perdió tiempo. Un equipo de rescate, guiado por la información del diario, se dirigió a la cabaña. Lo que encontraron fue más allá de cualquier expectativa. No solo encontraron el cuerpo del señor Romero enterrado cerca, también encontraron a los 6 estudiantes, vivos. No eran estudiantes. Eran adultos, jóvenes adultos, de alrededor de 38 a 40 años, demacrados y pálidos, pero vivos. La escena fue desgarradora. Los 6 jóvenes, ahora hombres y mujeres, salieron de la cabaña con la mirada perdida. Sus ojos mostraban el paso de los años de aislamiento. Sofía Castro, con el cabello largo y enmarañado, sostenía el diario que había salvado sus vidas. Manuel López, más delgado y con barba, miraba el cielo con asombro. Carla Pérez, con sus manos temblorosas,
Observaba los árboles como si los viera por primera vez. Diego Torres, con una postura rígida, parecía no creer lo que sus ojos veían. Laura Jiménez, con una expresión de profunda tristeza, se cubría la boca con las manos. Y Pablo Ruiz, con una sombra de lo que fue su alegría, apenas lograba ponerse de pie. El testimonio de los 6 fue lento y doloroso. Los llevaron a un hospital cercano. Allí, bajo el cuidado de médicos y psicólogos, comenzaron a reconstruir su historia. Contaron cómo el señor Romero los había engañado, cómo había creado una realidad alternativa para ellos. Les había hecho creer que las ciudades habían caído, que la sociedad se había derrumbado. Les mostraba noticias falsas que él mismo creaba. Les hablaba de una plaga que asolaba el mundo, de guerras devastadoras. Ellos crecieron creyendo que el mundo exterior era un lugar peligroso y apocalíptico. La cabaña era su refugio, su burbuja. Sofía, Manuel, Carla, Diego, Laura y Pablo habían vivido como prisioneros, pero también como una familia forzada. Aprendieron a cultivar, a cazar animales pequeños, leían los mismos libros una y otra vez, se apoyaban mutuamente en los momentos de desesperación. La muerte de Romero, aunque dolorosa por la relación compleja que tenían con él, fue su liberación. Al no tener a nadie que les narrara la realidad, comenzaron a dudar. El diario de Sofía detallaba esos momentos de duda, las conversaciones que tuvieron, los pequeños indicios de que el mundo real no era como Romero lo pintaba. Manuel recordó un día que escuchó el sonido de un avión. Le preguntó a Romero qué era. El profesor dijo que era un avión viejo, parte de los restos de la civilización. Pero Manuel no le creyó del todo. Carla recordaba ver luces distantes en la noche, las que Romero atribuía a incendios o campamentos de supervivientes. Todos tenían sus propias pequeñas epifanías. La verdad se fue abriendo paso poco a poco en sus mentes. La revelación no fue solo el descubrimiento de la cabaña, fue el descubrimiento de 6 vidas robadas, 6 mentes que habían sido moldeadas por la mentira. Y la impactante realidad de que el profesor de biología no era un guía. Era un captor, un manipulador. La historia del señor Romero fue aún más oscura. Se descubrió que había sido un profesor universitario en otra provincia años antes. Fue despedido por sus ideas radicales y por intentar adoctrinar a sus estudiantes. Había vivido en el anonimato en San Julián durante una década, planificando su sociedad perfecta. La excursión fue el momento perfecto para él. La zona remota, la confianza de los padres, todo jugó a su favor. La revelación de lo que realmente sucedió impactó a todo el país. La historia de los 6 de San Julián se convirtió en una noticia nacional, un recordatorio macabro de lo que la mente humana es capaz de hacer. La noticia de que los 6 estudiantes estaban vivos, después de 22 años, inundó los medios de comunicación. La reacción de San Julián fue una mezcla de euforia y profunda tristeza. Las familias, ahora ancianas, corrieron al hospital. Los reencuentros fueron emotivos y difíciles. Lágrimas, abrazos, pero también la inmensa brecha de tiempo y experiencia. Los padres, que habían lamentado a sus hijos por más de 2 décadas, ahora los tenían de vuelta. Pero no eran los mismos jóvenes que recordaban. Sofía Castro se reencontró con su madre, que ahora tenía 70 años. El abrazo fue largo, lleno de dolor y amor. Manuel López vio a sus hermanos, que ahora eran hombres y mujeres adultos con sus propias familias. Carla Pérez se aferró a su padre, que ya no podía contener las lágrimas. Diego Torres, Laura Jiménez y Pablo Ruiz también se reencontraron con sus seres queridos. La adaptación al mundo exterior fue un desafío inmenso para los 6. Nunca habían usado un teléfono móvil. Nunca habían visto Internet. El mundo había avanzado exponencialmente en su ausencia. Los psicólogos trabajaron incansablemente para ayudarlos. La desprogramación fue un proceso lento. Tenían que asimilar que el mundo era seguro, que sus familias los amaban, que las historias de Romero eran mentiras. Fue un proceso doloroso. Llevó meses.
incluso años. Para algunos, la adaptación fue más difícil que para otros. Manuel, con su espíritu aventurero, se adaptó más rápido. Encontró un trabajo en la naturaleza. Carla canalizó su trauma en el arte. Sus dibujos se volvieron oscuros pero profundos. Sofía, con su intelecto, estudió por su cuenta. Aprendió sobre el mundo moderno. Las consecuencias para la preparatoria del sur fueron severas. Se abrió una investigación. Se cuestionó la supervisión del señor Romero. La escuela afirmó que no sabían nada de sus tendencias, pero la reputación de la institución quedó manchada. Hubo demandas. Hubo debates públicos sobre la seguridad de las excursiones escolares. La comunidad de San Julián se unió. Crearon fundaciones de apoyo para las víctimas. La historia de los 6 se convirtió en un símbolo de resiliencia humana. El cuerpo del señor Romero fue analizado por forenses. Se confirmó su muerte por causas naturales. No hubo culpables vivos a quienes castigar. Pero la justicia, de alguna manera, se hizo. La verdad salió a la luz. El secreto fue expuesto. La historia se difundió por todo el mundo. Un caso que había sido archivado como una tragedia natural. Ahora revelaba una conspiración. Un acto de manipulación extrema. Los 6, aunque marcados para siempre, habían recuperado sus vidas. Una vida que les había sido robada. Y el mundo aprendió que los monstruos a veces se esconden a plena vista, detrás de una fachada de amabilidad. La vida de Sofía, Manuel, Carla, Diego, Laura y Pablo nunca volvería a ser normal. Habían perdido 22 años de su juventud, pero habían ganado una fuerza inquebrantable. Se mantuvieron unidos. Eran una familia forjada en el aislamiento y la lucha. Aprendieron a valorar la libertad más que nadie, a apreciar la simple belleza de un cielo abierto, el sonido de un pájaro, la risa de un niño. Sofía se convirtió en una escritora. Sus libros, basados en su experiencia, ofrecían una visión profunda sobre la resiliencia humana. Manuel se dedicó a la conservación ambiental. Trabajó para proteger los mismos bosques que una vez fueron su prisión. Carla expuso su arte. Sus obras eran un testimonio de su dolor, pero también de su esperanza. Diego se convirtió en un entrenador deportivo. Inspiraba a otros con su historia de superación. Laura encontró consuelo en la jardinería. Sus flores eran un símbolo de nueva vida. Pablo, con su humor recuperado, se dedicó a la comedia. Hizo reír a la gente. Conectó con ellos a través de la risa. La historia de los 6 de San Julián quedó grabada en la memoria colectiva. Un recordatorio de la fragilidad de la mente humana, pero también de su increíble capacidad de recuperación. El secreto había permanecido oculto durante demasiado tiempo, pero la verdad, como siempre, encontró su camino. Un legado de supervivencia, un eco constante desde el pasado. La comunidad de San Julián, aunque marcada, encontró un cierre. La historia se contó. Y las víctimas. Las víctimas fueron escuchadas, finalmente.